Mi nombre es Dr. Ricardo Alberto Núñez. Tengo 56 años, soy médico forense y pasé 32 años dentro de las salas frías del Instituto de Medicina Legal. Cuando dejé de contar, ya había firmado informes de más de 7.800 cuerpos. Siempre pensé que después de tanto tiempo nada podría sorprenderme. Yo lidiaba con lo peor que el ser humano y el azar podían producir. Disparos, atropellos, caídas, suicidios, incendios, cuerpos que llegaban en bolsas rotas y llenas de historias que nadie más quería escuchar. Pero en 2019, en una madrugada húmeda en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, Argentina, un solo caso fue suficiente para alejarme de la medicina legal, vender el apartamento donde vivía solo en Recoleta y mudarme a una ciudad pequeña en el interior. Es por culpa de ese cuerpo, de ese paciente sin pasado, que usted está oyendo esta grabación ahora. Tardé casi 5 años en poder hablar de esto. Pasé por terapia, cambié de área. Hoy trabajo solo con dictámenes técnicos a distancia. Aún así, me despierto de madrugada sintiendo el olor a desinfectante del IML y el peso de alguien respirando al pie de la cama. Estoy grabando esto como si fuera un informe tardío, para que al menos exista un registro fuera de los archivos oficiales. Porque lo que está en los archivos oficiales, lo descubrí después, puede ser reescrito, puede ser borrado, puede dejar de haber existido, incluso cuando usted lo vio con sus propios ojos. Antes de continuar, necesito hacerle 2 preguntas. ¿Alguna vez sintió en un hospital, velorio, carretera vacía o UCI que había alguien allí con usted, incluso cuando todos los aparatos decían que no? ¿Alguna vez vivió alguna situación que la ciencia no pudo explicar y le dio vergüenza comentarlo con la familia? Si quiere, cuéntelo en los comentarios de este video. Hay mucha gente de su edad que carga con cosas parecidas y, si esto tiene sentido para usted, suscríbase al canal, porque lo que voy a contarle no está en ningún manual. Aquella noche yo estaba en el turno de 22 a 8 horas, con equipo reducido, un auxiliar de necropsia experimentado, Julio, y una técnica de laboratorio, Ana Paula. Llovía despacio afuera, ese tipo de llovizna porteña que deja el asfalto brillante y el aire pesado. El tráfico había disminuido bastante para ser sábado y el silencio del pasillo solo era interrumpido por el ruido intermitente de las cámaras frigoríficas. Yo revisaba un informe de muerte por infarto, caso simple, hombre de 63 años con historial cardíaco, cuando sonó el timbre del portón de carga. Julio atendió por el interfono. Un cuerpo más viniendo de la autopista, accidente de tráfico según la radio de la patrulla. Rutina. Ni me levanté de la silla la primera vez que él pasó por el pasillo empujando la camilla. Continué tecleando, revisando las comas del informe anterior, pensando que en 2 horas más podría ir a casa a darme un baño caliente y dormir hasta el mediodía. Solo que cuando la camilla entró en mi línea de visión periférica, cubierta con la sábana blanca de la concesionaria de la autopista, noté el primer detalle sutil fuera de lo normal. La sábana no tenía una sola mancha de sangre, ni una gota, ni ese tono amarillento de plasma seco que se ve en víctimas de trauma. Aunque el informe policial describía el coche como completamente destruido, con la parte delantera abollada y vidrios destrozados, aquel cuerpo parecía haber sido envuelto con el cuidado de un regalo de Navidad. Me levanté de la silla y caminé hasta la sala de necropsia número 3, donde Julio ya estaba posicionando la camilla al lado de la mesa de acero inoxidable. Ana Paula apareció justo detrás, cargando la carpeta con los formularios de ingreso. Tenía ese aire cansado de quien trabaja de madrugada hace 15 años, el cabello recogido en un moño flojo, el guardapolvo manchado de café viejo. Miró la sábana, frunció el ceño. ¿Sin sangre?, preguntó, más para sí misma que para mí. Pues sí,
respondió Julio, ajustándose los guantes. También me pareció extraño, pero el informe está aquí. Accidente grave, víctima fatal en el lugar. Paramédicos certificaron el fallecimiento a las 21:37. Tomé el formulario de remisión. La letra estaba un poco borrosa, escrita deprisa por alguien que probablemente había atendido otras 3 emergencias esa noche. Sexo masculino. Edad presunta entre 38 y 42 años. Origen: accidente automovilístico en la autopista, a la altura del kilómetros 23, sentido interior. Profesión: empresario, según documentos encontrados en el coche. El nombre en el documento de identidad era Lucas Enrique Vidal. Dirección: en un condominio de lujo en Pilar. Todo perfectamente plausible, todo perfectamente común, excepto por esa sábana demasiado limpia. Yo mismo ayudé a transferir el cuerpo de la camilla a la mesa. La rigidez cadavérica estaba comenzando, pero de una manera suave, casi vacilante. Toqué el brazo por encima de la sábana. La temperatura estaba ligeramente por encima de lo que esperaría para el tiempo transcurrido desde el fallecimiento. No mucho, pero lo suficiente para que lo anotara mentalmente. Los detalles lo son todo en esta profesión. Un grado más, un hematoma menos, una marca que no debería estar allí. De esto se hace un informe que cierra o un informe que abre puertas a investigaciones mayores. Me preparé mentalmente para lo que venía. Después de 3 décadas en este trabajo, uno desarrolla una especie de desconexión emocional automática. No es frialdad, no exactamente. Es más como si usted entrara en modo técnico. Ojos que observan, manos que registran, cerebro que cataloga. El cuerpo deja de ser una persona y se convierte en un rompecabezas anatómico que necesita resolver. Es la única forma de no volverse loco. Levanté la sábana esperando ver lo habitual. Fracturas expuestas, cortes profundos, deformidad facial causada por el impacto contra el volante o el tablero. Tal vez una extremidad en un ángulo incorrecto, costillas perforando la piel, ese rojo oscuro de sangre coagulada mezclada con fragmentos de vidrio. Es lo que 3 décadas de guardia me enseñaron a esperar de accidentes en la autopista, especialmente los descritos como graves. En cambio, encontré algo que, en ese momento, solo pude definir mentalmente como demasiado incorrecto para ser verdad. El hombre estaba intacto, completamente intacto, piel limpia, sin hematomas, sin escoriaciones, sin el menor rasguño. Cabello castaño impecablemente peinado, todavía con ese brillo de producto que se usa por la mañana. Barba afeitada hace pocas horas, recortada con precisión milimétrica. Uñas limpias, sin suciedad debajo, sin astillas. Dientes alineados como de publicidad de clínica odontológica. El tórax, el abdomen, las extremidades, todo tenía proporciones tan armoniosas, tan simétricas, que por unos segundos pensé en esas fotos de banco de imágenes que usan en presentaciones de congresos médicos. El problema es que el banco de imágenes no llega en una bolsa para cadáveres, con informe policial de accidente fatal y documento de empresario exitoso. Me quedé parado mirando, solo mirando. Julio y Ana Paula se acercaron, uno a cada lado de la mesa. Ninguno de nosotros dijo nada en los primeros 30 segundos. Era como si el cerebro necesitara un tiempo extra para procesar la contradicción entre lo que estaba escrito en el papel y lo que estaba acostado frente a nosotros. «Doctor», dijo Julio finalmente, con la voz algo atrapada en la garganta, «¿está seguro de que tomaron el cuerpo correcto?» Yo no lo estaba, pero el documento estaba allí. La cartera con foto estaba en la bolsa de pertenencias que vino junto con el cuerpo. La foto del documento de identidad coincidía. Misma estructura facial, mismo corte de pelo, misma expresión neutra de quien se toma fotos para documentos.
El coche destrozado era suyo, según el registro. Las llaves estaban en el bolsillo del pantalón roto. Todo encajaba, excepto la parte más importante, la condición física del cadáver. La ropa sí, estaba completamente destruida. Traje oscuro rasgado en varios puntos, como si hubiera sido tirado por cuchillas afiladas en múltiples direcciones. Camisa de vestir hecha jirones, algunos pedazos aún pegados al cuerpo por el sudor, otros sueltos, mostrando el forro interno amarillento. Zapatos de vestir abollados, con marcas profundas de impacto en el lateral. Suela parcialmente despegada. Cinturón de cuero con la hebilla torcida, como si hubiera sido tirada con fuerza brutal. Era como si la tela hubiera sufrido el accidente sola, protegiendo un cuerpo que no participó en nada. Como si alguien hubiera puesto ropa destruida en un maniquí perfecto y decidido enviárnoslo para ver cómo reaccionaríamos. Comencé el examen externo detallado, tocando la piel con las puntas de los dedos enguantados. Textura normal, elasticidad preservada. Pasé la mano por el antebrazo, buscando señales de lividez cadavérica. Estaba presente, pero distribuida de forma muy uniforme, sin esas manchas irregulares que aparecen cuando el cuerpo permanece mucho tiempo en una posición extraña dentro de un coche abollado. Las uñas, cuando presioné levemente, no mostraban cianosis. Los labios tenían un color demasiado rosado para alguien que había muerto hace casi 4 horas. Ana Paula, dije tratando de mantener la voz firme, traiga el termómetro rectal. Vamos a verificar la temperatura central. Ella obedeció en silencio. Cuando el aparato digital pitó, la pantalla mostraba 34,8 segundos. Alto, muy alto para el tiempo transcurrido y para las condiciones del ambiente. Debería estar más cerca de 30 Kelvins, tal vez menos, considerando que el cuerpo había estado expuesto en la carretera antes de ser recogido. Julio, continué, póngase el estetoscopio, protocolo básico. Él me miró como si hubiera pedido algo absurdo, y era absurdo de hecho. Los paramédicos ya habían certificado el fallecimiento. El cuerpo estaba frío, aunque no tanto como debería. No había pulso radial, no había respiración visible. Pero yo necesitaba estar seguro, necesitaba seguir cada paso, cada protocolo, porque algo en ese caso estaba gritando en mi cabeza que nada tenía sentido. Julio puso el estetoscopio en el pecho del hombre, lo movió a algunos puntos diferentes, frunció el ceño cada vez más profundo. Luego se quitó los auriculares y me entregó el aparato, un gesto algo torpe, algo nervioso. Doctor, sé que es imposible, pero ¿usted escucha algo aquí? Me puse el estetoscopio. El silencio era absoluto, como debería ser en cualquier cadáver. Pero justo debajo de él, cuando apoyé la mano directamente en el esternón, presionando con toda la palma, tuve la clara impresión de sentir una vibración mínima. No era latido cardíaco, no era respiración, era otra cosa. Como un eco de algo que debería estar sucediendo, pero que estaba suspendido, congelado en el tiempo, esperando. Quité la mano demasiado rápido. Ana Paula se dio cuenta. ¿Qué pasó, doctor? Nada, mentí. Vamos a continuar. Necesitamos terminar esto antes del amanecer. Pero en ese momento, mientras anotaba los primeros datos en un formulario, una parte de mí ya sabía que aquello no era un caso común, que ese cuerpo no era solo un cuerpo, y que, de alguna forma incomprensible, acababa de tocar algo que no debería estar allí, en esa mesa, en esa sala, en esa realidad que yo creía conocer tan bien. Pasé los siguientes 40 minutos documentando cada centímetro de ese cuerpo con una meticulosidad que rozaba la paranoia. Fotografié desde todos los ángulos posibles, con y sin flash, con regla al lado para escala. Medí la distancia entre las pupilas, la longitud de los dedos, la circunferencia del cráneo. Anoté la ausencia completa de tatuajes,
cicatrices quirúrgicas, marcas de nacimiento, verrugas, lunares asimétricos. Nada. Era como si ese hombre hubiera nacido adulto, sin historia previa, sin ninguno de los pequeños accidentes que marcan una vida humana normal. Mientras trabajaba, Julio permaneció a mi lado, pero noté que evitaba mirar directamente el rostro del cuerpo. Sostenía los instrumentos que pedía, anotaba lo que dictaba, pero sus ojos se mantenían fijos en las paredes de azulejos, en el techo, en los armarios de acero, cualquier lugar menos allí. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Respiró hondo antes de responder. Que sabe cuando mira a alguien durmiendo y puede darse cuenta de que la persona está viva, incluso sin verla respirar. ¿Siente que hay vida allí? Sí, lo sé. Pues eso, estoy sintiendo eso ahora. Y esto no debería estar sucediendo, doctor. Quise decir que era una impresión suya, que después de tantas horas de guardia, el cerebro juega malas pasadas, que proyectamos vida en cosas inanimadas cuando estamos cansados. Pero no pude, porque yo estaba sintiendo exactamente lo mismo, y mentirle a Julio sería mentirme a mí mismo. Ana Paula regresó con los resultados preliminares de la toma de sangre. Tenía esa expresión de quien acaba de verificar el examen 3 veces, creyendo que el equipo estaba defectuoso. Doctor, tiene que ver esto. Fui a la mesada donde había dejado los tubos de muestra. La sangre tenía una coloración perfecta, rojo vivo, con ese tono ligeramente escarlata que solo se ve en personas saludables, bien oxigenadas, recién levantadas de una buena noche de sueño. La viscosidad parecía ideal. No había señales de hemólisis, de coagulación anormal, de nada que indicara trauma, shock prolongado o inicio de descomposición celular. ¿Pudo conseguir acceso venoso fácilmente?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Facilísimo, como si lo hubieran ingresado hace 10 minutos, bien hidratado, venas llenas. Bajó la voz. Doctor, esto no coincide con el tiempo que dijeron los paramédicos. Si murió hace casi 4 horas, la sangre no debería estar así. Me quedé mirando esos tubos por un tiempo que no puedo precisar. Pudo haber sido 1 minuto, pudieron haber sido 10. El zumbido de la nevera al fondo, el goteo lento de algún grifo mal cerrado en el pasillo. Todo parecía demasiado amplificado, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración conmigo. Vamos a pedir una tomografía post-mortem. Decidí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Quiero ver el interior antes de abrir. Normalmente, la tomografía post-mortem es algo que reservamos para casos muy específicos. Sospecha de crimen complejo, necesidad de preservar evidencia, situaciones donde la familia exige procedimientos menos invasivos por cuestiones religiosas. No es protocolo estándar para accidentes de tráfico, pero ese caso no era estándar en ningún sentido de la palabra, y yo tenía suficiente autoridad para pedir el examen sin tener que justificar mucho. Mientras esperábamos la liberación del equipo, aproveché para revisar los documentos personales de Lucas Enrique Vidal con más atención. La licencia de conducir estaba dentro de una billetera de cuero italiana, de esas que cuestan el salario mensual de un médico de la sanidad pública. Foto reciente, emitida 6 meses antes. Categoría B, sin infracciones registradas. El DNI era de Buenos Aires, emitido hace 2 años. Quit válido. Tarjeta de crédito platino. 3 tarjetas de visita de una empresa de consultoría empresarial con sede en Puerto Madero. Tomé su teléfono móvil, que había venido dentro de una bolsa de plástico separada. La pantalla estaba rajada, pero el aparato aún funcionaba. Bloqueado, obviamente, necesitaría contraseña o biometría. Pero se podía ver la foto de fondo de pantalla a través de las grietas. Un paisaje genérico de montaña al atardecer. El tipo de imagen que viene de fábrica
y que nadie que realmente usa el móvil deja allí. Ana Paula, ¿puedes acceder al registro de su quit en el sistema? Ella tecleó algunos comandos en el ordenador de la sala. Sí, doctor, déjeme ver aquí. Me quedé observando su rostro mientras leía. Las cejas se levantaron ligeramente, luego se fruncieron, luego volvieron a la posición neutra con una expresión de quien ha desistido de entender algo. ¿Y bien? Está todo demasiado perfecto, doctor. Historial financiero impecable, sin deudas, sin procesos judiciales, sin multas de tráfico, ninguna multa. ¿Lo puede creer? Un empresario que conduce en Buenos Aires y nunca tuvo ni una pequeña multa de estacionamiento. Era improbable, no imposible, pero improbable hasta el punto de sonar fabricado. Busque en las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, lo que sea. Abrió el navegador, comenzó a teclear. Encontró el perfil de LinkedIn rápidamente. Foto profesional, sonrisa discreta, traje gris. Formación académica lineal, escuela privada de élite, facultad de administración en la UCA, MBA en finanzas. Carrera progresiva, en empresas conocidas, siempre con ascensos cada 2 o 3 años. Recomendaciones genéricas de colegas con nombres comunes. Textos que parecían generados por inteligencia artificial. El Facebook tenía pocas publicaciones, todas públicas. Fotos de viajes a destinos turísticos famosos, París, Nueva York, Tokio. Siempre solo en las fotos, siempre con encuadre perfecto, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Ningún amigo etiquetado en las fotos. Comentarios escasos. Me gusta de personas con perfiles igualmente vacíos. Instagram similar. Fotos de comida en restaurantes caros, vista de apartamentos con techos altos, gimnasio de lujo, copas de vino tinto en Ninate, mesas de cena sofisticadas. Todo perfectamente instagrameable, todo perfectamente impersonal. Era como si toda su vida hubiera sido montada para parecer real sin nunca haber sido vivida de verdad. Esto es extraño, murmuró Ana Paula. ¿Parece esos perfiles fake que se ven en estafas de Internet? Pues sí, estuve de acuerdo, sin quitar los ojos de la pantalla. Pero este tiene quit válido, DNI, licencia de conducir, historial crediticio, dirección registrada. ¿Entonces qué es, doctor? Yo no tenía respuesta. Todavía no. El técnico de la tomografía nos llamó por el interfono. El equipo estaba libre. Transferimos el cuerpo nuevamente a la camilla. Lo cubrimos con la sábana ya manchada por la manipulación y seguimos por el pasillo hasta la sala de exámenes. El edificio estaba demasiado silencioso para casi las 2 de la mañana de un sábado. Normalmente hay movimiento, gente entrando y saliendo, patrullas llegando con nuevos casos. Pero esa noche parecía que éramos los únicos allí, como si el resto del mundo hubiera decidido dejarnos solos con aquello. El técnico era joven, tendría unos 25 años, recién graduado, de esos que todavía creen que la tecnología lo resuelve todo. Posicionó el cuerpo en la mesa, ajustó los parámetros, inició el escaneo sin hacer preguntas. Las imágenes comenzaron a aparecer en el monitor, rebanada por rebanada, capa por capa, revelando el interior de ese hombre imposible. Y fue ahí donde me di cuenta de que el caso era aún peor de lo que imaginaba. Huesos perfectos, ninguna fractura, ninguna microfisura, ninguna línea de impacto. La estructura ósea tenía una densidad ideal, sin señales de osteoporosis, sin calcificaciones anormales, sin ninguna de las pequeñas irregularidades que aparecen en cualquier esqueleto humano después de 4 décadas de vida. Órganos en tamaño y posición ideales. Corazón con cámaras, simétricas, sin engrosamiento de pared, sin placas de grasa en las coronarias. Pulmones demasiado limpios para un adulto que vivió en el Gran Buenos Aires. Hígado sin esteatosis, sin señales de consumo crónico de alcohol,
sin nódulos benignos, riñones con contornos impecables, sin quistes, sin cálculos, vaso, páncreas, intestinos, todo organizado como en un atlas de anatomía. El técnico se quedó en silencio por un tiempo. Luego comentó algo incómodo. Doctor, ya hice cientos de tomografías post-mortem. Nunca vi un cuerpo tan organizado. Parece computación gráfica. Tenía razón. Parecía computación gráfica. Parecía una simulación perfecta de un ser humano, creada por alguien que conocía cada detalle de la anatomía, pero que había olvidado añadir las imperfecciones que nos hacen reconocer algo como real. Imprimí las imágenes, las guardé en el sobre sellado, agradecí al técnico y volví a la sala 3 con el cuerpo. Julio y Ana Paula me esperaban en silencio. Ninguno de los dos preguntó el resultado. Creo que ya lo sabían, de la misma manera que yo sabía que cualquier respuesta solo generaría más preguntas imposibles. 3:40 de la mañana. La ciudad afuera comenzaba ese silencio profundo que solo existe entre las 3 y las 5, cuando incluso los insomnes se rinden y los trabajadores del turno de madrugada todavía no se han despertado. Yo estaba sentado en la silla giratoria de mi consultorio improvisado dentro del IML, mirando las imágenes de la tomografía esparcidas sobre la mesa, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Julio había ido a buscar café en la máquina del segundo piso. Ana Paula preparaba las láminas para la histología, un procedimiento que insistí en hacer incluso antes de abrir el cuerpo. Necesitaba ver los tejidos por dentro, la organización celular, la estructura microscópica, porque si el exterior era perfecto y el interior radiológico era perfecto, tal vez el nivel celular revelaría la verdad que estaba escondida en algún lugar. Mientras esperaba, tomé el teléfono y llamé al número de emergencia listado en el historial. Necesitaba hablar con alguien de la familia, entender quién era ese hombre, oír una voz que llorara, que se desesperara, que mostrara alguna emoción humana genuina ante la muerte. Es una de las partes más difíciles del trabajo, comunicar un fallecimiento, pero también una de las más necesarias. Es el momento en que el cuerpo deja de ser solo un caso y vuelve a ser una persona que alguien amó. El teléfono sonó 4 veces. Una voz femenina atendió, tranquila, casi soñolienta, como si estuviera esperando la llamada. ¿Hola? Buenas noches. Soy el doctor Ricardo Núñez, del Instituto de Medicina Legal de la Paternal. Estoy llamando sobre el señor Lucas Enrique Vidal. ¿Es usted pariente? Soy su hermana, Daniela Vidal. La voz era joven, bien articulada, sin acento marcado y completamente desprovista de urgencia. Lamento mucho la pérdida. Necesito hacer algunas preguntas sobre el historial médico de su hermano. Es procedimiento estándar. ¿Puede ayudarme? Hubo una pausa breve. Oí el sonido de alguien moviéndose, tal vez sentándose en la cama, tal vez encendiendo una luz. Claro, doctor, pero ya fuimos informados del accidente. La concesionaria llamó hace algunas horas. No necesita preocuparse por eso ahora. La falta de emoción era perturbadora. No había llanto contenido, no había voz quebrada, no había esa respiración irregular de quien acaba de perder a alguien importante. Era como si estuviéramos discutiendo el cambio de un electrodoméstico defectuoso. Entiendo, pero necesito saber, ¿su hermano tenía algún problema de salud? ¿Tomaba alguna medicación regular? ¿Pasó por cirugías? No, doctor. Lucas siempre fue muy saludable. Hacía ejercicio, se hacía check-ups anuales. Nunca tuvo nada grave, ni apendicitis, ni fractura, nada. ¿Y marcas en el cuerpo? Cicatrices antiguas, tatuajes, ¿algo que yo debería saber? Otra pausa, más larga esta vez. ¿Por qué me pregunta eso? Es protocolo, mentí, para confirmar la identificación. No, doctor, mi hermano no tenía ninguna marca. Él era muy cuidadoso con su cuerpo. Muy cuidadoso con su cuerpo.
La frase resonó en mi cabeza de una manera extraña. Usted planea venir al IML para el reconocimiento formal. Puedo agendarlo para mañana por la mañana si prefiere. No será necesario, doctor. Confiamos en la identificación por los documentos. Hagan solo lo necesario y avísenos cuando podamos solicitar el traslado. No será necesario. Ninguna familia prescinde del reconocimiento personal, no cuando se trata de muerte súbita, de accidente, de algo inesperado. Las personas necesitan ver, necesitan tocar, necesitan tener esa última despedida, aunque sea dolorosa. Es parte del luto, es parte de lo que nos hace humanos. ¿Está segura? Es un derecho de la familia. Sí, doctor. Gracias por el trabajo. Buenas noches. Ella colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, mudo en mi mano, sintiendo esa incomodidad creciendo en el estómago. Llamé de nuevo. El número sonó, hasta caer en el buzón de voz. Una voz automatizada, sin mensaje personalizado, solo instrucciones estándar de la operadora. Julio regresó con 3 tazas de café en un portatazas improvisado. Me entregó una, ofreció otra a Ana Paula, que ya estaba volviendo del área de microscopía. «Doctor», dijo ella, y algo en su voz me hizo soltar el café inmediatamente. «Tiene que ver las láminas, ahora». La seguí hasta el microscopio. Había 3 láminas preparadas sobre la mesada, cada una con muestras de tejidos diferentes: piel, músculo cardíaco, hígado. Puso la primera lámina bajo el objetivo, ajustó el foco, me indicó que mirara. Lo que vi me hizo sentir un escalofrío que comenzó en la base de la columna y subió hasta la nuca. Los tejidos estaban perfectamente organizados, perfectamente. Las células tenían un alineamiento geométrico que se salía completamente del patrón biológico natural. Estructuras capilares formaban patrones casi simétricos, como si hubieran sido dibujadas con regla y compás. Las fibras musculares tenían una distribución uniforme que yo nunca había visto en ningún cadáver, en ningún paciente vivo, en ninguna muestra de banco de tejidos. «Cambie a la lámina del músculo cardíaco», pedí, mi voz saliendo más baja de lo normal. Ella cambió. El mismo patrón. Células organizadas con una precisión matemática, mitocondrias distribuidas de forma equidistante, núcleos celulares perfectamente espaciados. ¿Y el hígado? Lo mismo. Hepatocitos dispuestos en arreglos que parecían haber sido planeados por un arquitecto obsesivo-compulsivo. Ninguna variación natural, ninguna irregularidad, ninguna señal de que ese tejido hubiera crecido de forma orgánica a lo largo de décadas. Me aparté del microscopio, me quité las gafas, me pasé la mano por la cara. Julio me observaba con esa expresión de quien quiere hacer una pregunta pero tiene miedo de la respuesta. «Esto no es normal», dijo Ana Paula, más para sí misma que para mí. «Esto no es como están hechas las personas». «Lo sé». Fue todo lo que pude responder. Volví al consultorio, me senté en la silla, abrí el historial electrónico de Lucas Enrique Vidal y comencé a teclear el informe parcial. Examen externo. Ausencia completa de lesiones traumáticas, incompatible con historial de accidente de alta energía. Examen radiológico. Estructura ósea y órganos internos sin señales de trauma, presentando simetría y organización anatómica, por encima de la variación estadística normal. Examen histológico preliminar, patrones celulares atípicos, sugiriendo... Me detuve. ¿Sugiriendo qué? ¿Que aquello no era humano? ¿Que era una réplica demasiado perfecta para ser real? ¿Que yo estaba mirando algo que tenía la forma de un hombre, pero que no había crecido, vivido, envejecido como un hombre de verdad? Borré el párrafo. Recomencé. Examen histológico preliminar. Organización celular inusual, necesitando de análisis más profundo por patología especializada. Vago lo suficiente para no parecer loco.
técnico lo suficiente para justificar más investigaciones. Guardé el archivo, imprimí una copia, la puse en el sobre junto con las imágenes de la tomografía. Luego tomé una hoja de papel en blanco y comencé a anotar a mano todo lo que no podía constar en el informe oficial. Las impresiones subjetivas, las sensaciones que cualquier médico aprende a ignorar, pero que, esa noche, gritaban más fuerte que los datos objetivos. Cuerpo demasiado perfecto, hermana sin emoción, historial de vida artificial, tejidos organizados como proyecto de ingeniería, temperatura corporal por encima de lo esperado, rigidez cadavérica incompleta, vibración imperceptible en el tórax. Cuando terminé la lista, doblé el papel y lo guardé en el bolsillo interno del guardapolvo. No sabía todavía qué iba a hacer con aquello, pero sabía que necesitaba mantener un registro paralelo, algo que no dependiera de los sistemas oficiales, algo que no pudiera ser borrado o reescrito si alguien decidía que ese caso necesitaba desaparecer. El amanecer comenzó a clarear las ventanas altas de la sala de necropsia. Luz gris filtrándose a través de los vidrios esmerilados, trayendo consigo ese olor a Buenos Aires despertando. Panaderías encendiendo los hornos, camiones de basura haciendo la recolección matutina, el zumbido distante de la ciudad retomando su ritmo. Normalmente, este es el momento en que siento alivio. Una guardia más terminando, unos casos más cerrados, la posibilidad de ir a casa, tomar un baño, dormir algunas horas antes de volver. Pero esa mañana, mirando el cuerpo de Lucas Enrique Vidal todavía cubierto con la sábana blanca sobre la mesa de acero inoxidable, todo lo que sentía era un peso creciente en el pecho, como si hubiera cruzado una puerta sin retorno. Y tal vez fuera exactamente eso. No dormí esa mañana. Llegué a casa, me quité el guardapolvo, me senté en el sofá todavía con la ropa de la guardia y me quedé mirando la pared por tiempo, indeterminado. La luz del sol entraba por la ventana del salón, iluminando el polvo suspendido en el aire, y me encontré pensando en lo irreal que parecía todo. El tráfico afuera, la gente yendo a trabajar, el mundo continuando como si nada hubiera pasado, como si yo no acabara de examinar algo que desafiaba todo lo que aprendí en 4 décadas de medicina. Intenté dormir alrededor de las 10 de la mañana. Me acosté en la cama, cerré los ojos, pero cada vez que comenzaba a relajarme, veía esas células perfectamente alineadas bajo el microscopio. Oía la voz demasiado tranquila de la supuesta hermana. Sentía nuevamente esa vibración mínima bajo la palma de mi mano. Me levanté a las 11:30, me di una ducha helada, preparé café demasiado fuerte y encendí el ordenador. Necesitaba entender. Necesitaba encontrar algo que explicara aquello de forma racional, antes de que la parte irracional de mi cerebro comenzara a crear teorías que yo no quería considerar. Accedí a bases de datos médicas, artículos sobre anomalías anatómicas raras, casos de síndromes genéticos que causan simetría corporal excesiva. Leí sobre quimerismo, sobre gemelos parásitos, sobre malformaciones que hacen que el cuerpo se desarrolle en forma atípica. Nada se acercaba a lo que yo había visto, nada explicaba esa perfección matemática de los tejidos, esa ausencia completa de historia física. Entré en foros cerrados de medicina legal, esos a los que solo acceden forenses veteranos, donde discutimos casos extraños lejos de los ojos del público. Creé un tema vago. ¿Alguien ha visto un caso de muerte súbita en accidente con cuerpo completamente preservado, sin lesiones externas ni internas? Las respuestas comenzaron a llegar a lo largo de la tarde. La mayoría era técnica, sugiriendo error de identificación, posibilidad de muerte previa al accidente, doble,
de cuerpo plantado en el coche. Un colega de Córdoba mencionó un caso similar años atrás, pero dijo que el cuerpo había desaparecido de los registros después de una investigación federal. Otro, de la provincia de Santa Fe, escribió en mensaje privado: si es el tipo de caso que creo que es, olvídelo. Hay cosas que no aparecen en los libros. Imprimí todo, lo guardé en una carpeta física, desconecté el ordenador de internet. ¿Paranoia? Tal vez. Pero algo en el fondo de mi mente decía que necesitaba ser cuidadoso con lo que registraba digitalmente. Llegó el lunes. Volví al EML esperando continuar el análisis del caso, tal vez hacer la apertura completa del cuerpo, tomar más muestras, profundizar la investigación. Pero cuando pasé la tarjeta en el torno de la entrada, la recepcionista me llamó. «Doctor Ricardo, el director quiere hablar con usted. Urgente». Subí hasta el tercer piso, donde quedaba la sala del doctor Álvaro Medeiros. Era un hombre de 62 años, cabello gris bien cortado, siempre de traje incluso con el calor de Buenos Aires, con ese aire político de quien pasó años navegando entre presiones de la Secretaría de Seguridad y demandas de la prensa. Teníamos una relación profesional cordial, nada más. Él confiaba en mi trabajo, yo respetaba su experiencia. Pero cuando entré en la sala, vi que no estaba solo. Dos hombres de traje oscuro estaban sentados en las sillas de cuero frente a la mesa. No se levantaron cuando entré, no se presentaron, solo me observaron con esa atención fría de quien está acostumbrado a evaluar personas. «Ricardo, siéntate», dijo Álvaro, señalando la silla al lado de los dos extraños. «Estos señores son representantes de una aseguradora que tiene interés en el caso del accidente de la autopista, del empresario Lucas Vidal, aseguradora». Claro, la excusa más conveniente del mundo. Me senté, manteniendo la postura erguida, las manos sobre las rodillas. Uno de los hombres, el más viejo, de unos 50 y pocos años, con rostro angular y ojos muy claros, abrió una carpeta delgada y comenzó a hojear papeles. Reconocí copias del informe policial, del historial de atención prehospitalaria, de las primeras imágenes de la tomografía. «Doctor Núñez», comenzó, voz baja pero firme. «Hubo un problema de contaminación de datos en el caso Vidal. Estamos reevaluando todo el procedimiento». «¿Contaminación de datos?», repetí despacio. «¿En qué sentido? El accidente fue real, el fallecimiento fue confirmado en el lugar, pero hay indicios de que el cuerpo pudo haber sido manipulado indebidamente durante el transporte. Esto compromete la integridad de las evidencias. La familia está al tanto y solicitó que el caso se cierre de la forma más discreta posible, sin exponer detalles innecesarios». Miré a Álvaro. Evitó mi mirada, moviendo algunos papeles sobre la mesa. «¿Manipulado cómo?», insistí. «Yo examiné el cuerpo personalmente. No vi señales de manipulación externa. Vi ausencia de trauma, lo cual es muy diferente». El segundo hombre, más joven, tal vez unos 40 años, con barba bien recortada, se inclinó un poco hacia adelante. «Doctor, entendemos su preocupación profesional, pero hay cuestiones que involucran la privacidad de la familia, aspectos legales complejos, incluso seguridad nacional en algunos casos. Lo mejor para todos es que este caso sea reclasificado como muerte accidental con liberación inmediata del cuerpo. Seguridad nacional». La palabra flotó en el aire como una amenaza velada. «¿Y las muestras que tomé? La histología, las imágenes de la tomografía, todo será reevaluado por nuestro equipo técnico», respondió el hombre más viejo, cerrando la carpeta. «No se preocupe por eso. Usted hizo un excelente trabajo, doctor Núñez. Ahora solo necesitamos que firme la versión revisada del informe y deje el resto con nosotros». Empujó un documento por la mesa. Lo tomé. Leí en diagonal. Era un informe completamente diferente al que yo había comenzado a escribir.
Muerte por traumatismo craneal y torácico múltiple, compatible con accidente de alta energía. Fracturas de costillas, hemorragia interna, todo descrito con detalles técnicos precisos. Todo inventado. No puedo firmar esto, dije, devolviendo el papel. No es lo que vi. El silencio que siguió fue pesado. Álvaro carraspeó, incómodo. El hombre más viejo mantuvo la expresión neutra, pero sus ojos se estrecharon ligeramente. Doctor Núñez, usted trabaja hace muchos años en esta institución. Tiene una reputación impecable. Sería lamentable que algo comprometiera eso ahora, tan cerca de una posible promoción. No era una amenaza directa, era peor. Era ese tipo de sugerencia que deja claro lo que puede suceder sin tener que deletrearlo. Entiendo la situación, respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Pero necesito tiempo para revisar mis propios registros antes de firmar cualquier cosa. El hombre más joven suspiró como quien lidia con un niño terco. Doctor, realmente nos gustaría resolver esto de forma amigable, pero si hay resistencia, podemos tener que involucrar otras instancias. Auditorías internas, revisiones de casos anteriores, verificaciones de procedimientos, cosas que toman mucho tiempo y que a veces revelan irregularidades que nadie había notado antes. El mensaje estaba claro. Coopere o tendremos formas de convertir su vida profesional en un infierno. Miré nuevamente a Álvaro, esperando que dijera algo, que defendiera mínimamente la integridad del trabajo que hacíamos allí. Pero él solo movía los papeles, incapaz de encontrar mi mirada. Voy a pensarlo, fue todo lo que pude decir. Piense rápido, doctor, respondió el hombre más viejo, guardando la carpeta. El cuerpo será liberado mañana, con o sin su firma. Salí de la sala con las piernas temblorosas, el corazón acelerado, ese gusto amargo en la boca de quien acaba de entender que está lidiando con algo mucho mayor de lo que imaginaba. Bajé las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer. En el pasillo del segundo piso me encontré con Julio. Estaba saliendo de la sala de equipos cargando una caja de guantes. ¿Y bien, doctor? ¿Van a liberar el cuerpo del tipo de la autopista? Parece que sí. Frunció el ceño. Pero, ¿y aquellas cosas extrañas que vimos? La piel perfecta, las células demasiado organizadas. Julio, ¿te acuerdas de haber comentado algo sobre vibración en el pecho del cuerpo? Me miró confuso. ¿Vibración? No, doctor. Solo comenté que el tipo había muerto en el acto sin posibilidad de socorro. ¿Por qué? Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Estás seguro? ¿La primera noche, cuando te pusiste el estetoscopio? Doctor, ni siquiera llegué a usar estetoscopio. El cuerpo ya había sido declarado muerto por los paramédicos, recuerda. Solo lo transferimos a la mesa y usted hizo el examen visual. No, esto no estaba bien. Yo recordaba claramente que me pasaba el estetoscopio, la expresión confusa en su rostro, la sensación de vibración bajo mi mano. Era un recuerdo nítido, reciente, imposible de confundir. ¿Está todo bien, doctor? Tiene una cara algo extraña. Estoy solo cansado, mentí. Guardia pesada. Seguí caminando, tratando de mantener la calma, pero mi cerebro estaba acelerándose. O Julio estaba mintiendo, o realmente no lo recordaba, o peor. Alguien había alterado su memoria, y si podían hacer eso con él, podían hacerlo con cualquiera, incluyéndome a mí. Pasé el resto del día revisando mentalmente cada detalle de esa noche, poniendo a prueba mi propia memoria, tratando de separar lo que era real de lo que podía haber sido plantado, alterado, reescrito. Pero, ¿cómo confías en tus propios pensamientos cuando descubres que incluso las memorias pueden ser manipuladas? Por la noche, cuando volví a casa,
Tomé la hoja de papel que había guardado en el bolsillo del guardapolvo. Esa lista escrita a mano, con todas las observaciones que no podían constar en el informe oficial. Releí cada palabra, cada anotación, buscando algo que me anclara a la realidad. Cuerpo demasiado perfecto, hermana sin emoción, historial de vida artificial, tejidos organizados como proyecto de ingeniería. Todo todavía estaba allí, en mi letra, en el papel que yo mismo había tocado. Pero ¿cuánto tiempo hasta que esto también desapareciera? ¿Cuánto tiempo hasta que me despertara un día y no recordara nada, convencido de que Lucas Enrique Vidal fue solo otro accidente de tráfico común? No dormí esa noche tampoco. Me quedé sentado a la mesa de la cocina, con todas las luces encendidas, escribiendo todo lo que podía recordar en detalles obsesivos, como si la repetición pudiera proteger las memorias contra lo que sea que estuviera tratando de borrarlas. Y por primera vez en 32 años de carrera, comencé a considerar seriamente la posibilidad de renunciar. 2 meses después, había conseguido el traslado. No fue fácil. Tuve que inventar problemas de salud lo suficientemente vagos para justificar el cambio sin levantar sospechas demasiado directas. Dolores de espalda, problemas de columna por años de pie en las salas de necropsia, necesidad de un trabajo más administrativo. Álvaro firmó el documento sin hacer preguntas, tal vez aliviado de deshacerse de alguien que sabía demasiado sobre un caso que oficialmente nunca tuvo nada de malo. Me mudé temporalmente a Villa Crespo, mientras buscaba algo más definitivo en el interior. Un apartamento pequeño, alquilado por tiempo indeterminado, con muebles del antiguo inquilino y olor a humedad en las paredes. No era cómodo, pero era anónimo, y en ese momento el anonimato parecía más importante que la comodidad. La terapia continuaba, 2 veces por semana, sesiones de 50 minutos donde hablaba en círculos sobre estrés ocupacional, luto mal resuelto por la muerte de mi hijo, dificultad para desconectar del trabajo. El psicólogo, un hombre calvo de unos 40 años con gafas de montura gruesa, escuchaba con atención profesional y sugería técnicas de mindfulness, ejercicios de respiración, caminatas en parques. Yo nunca mencioné el caso Lucas Vidal, no integralmente. Hablaba de un caso que me incomodó, de resultados de exámenes que no tenían sentido, pero siempre de forma vaga, como si fuera solo una obsesión temporal de alguien demasiado cansado. Porque si contaba la verdad completa, si hablaba sobre células organizadas matemáticamente y memorias siendo reescritas, él tendría 2 opciones: internarme o medicarme hasta que fuera lo suficientemente dócil para dejar de hacer preguntas. Ninguna de las dos me interesaba. Era un sábado común, día nublado pero sin lluvia, cuando salía a hacer compras básicas, productos de limpieza, papel higiénico, café, esas cosas que compramos sin pensar mucho. Elegí el supermercado pequeño de la esquina, uno de esos de barrio que todavía tiene una sola caja y atención algo lenta, porque no quería enfrentar multitudes ni demasiadas luces fluorescentes. Tomé una cesta, comencé a caminar por los pasillos estrechos, tirando las cosas dentro sin mucha atención. Detergente, esponja, lavandina. El piloto automático estaba encendido, mi mente vagando por preocupaciones cotidianas. Si debía llamar a la inmobiliaria de Tigre, si el apartamento que había visitado era demasiado grande para una sola persona, si estaba huyendo o simplemente siendo sensato. Llegué a la caja rápido, 3 personas en la fila delante de mí. Puse las bolsas en el suelo, saqué la billetera del bolsillo. Esperé. La música ambiental tocaba algo suave y genérico. Un niño lloriqueaba queriendo chocolate. Una señora se quejaba del precio del aceite. Todo absolutamente normal.
Fue cuando miré a la persona delante de mí que el mundo se detuvo. Allí estaba Lucas Enrique Vidal, vivo, respirando, usando una camiseta gris simple, pantalón vaquero oscuro y zapatillas blancas impecablemente limpias. El mismo cabello castaño perfectamente cortado. La misma simetría facial que yo había memorizado bajo la luz fría de la sala 3. La misma piel sin poros aparentes, sin marcas, sin nada que indicara que ese cuerpo había vivido, sudado, se había lastimado en las pequeñas batallas diarias de la existencia. Mi primer instinto fue darme la vuelta y salir, dejar las bolsas allí mismo y caminar rápido hacia la puerta, huir antes de que me viera, antes de que la realidad se resquebrajara completamente. Pero mis pies no obedecieron. Se quedaron pegados al suelo, las piernas pesadas como cemento, mientras mi cerebro intentaba procesar lo imposible. Él estaba comprando agua mineral, una botella sola, de 2 litros. La chica de la caja pasó el código de barras. Él pagó con tarjeta, tomó la botella y se giró para salir. Fue cuando nuestras miradas se cruzaron. Había reconocimiento en sus ojos. Inmediato, como si me hubiera estado esperando. Una sonrisa mínima apareció en la esquina de su boca, de esas que no llegan a los ojos, esas que se ven en personas entrenadas para parecer amigables, sin sentir amistad de verdad. Mi mano se movió sola. Extendí el brazo. Toqué su hombro antes de poder reconsiderar la decisión. La textura era exactamente la misma, caliente, firme, presente. No era una alucinación, no era un sueño. Mis dedos estaban tocando piel y músculos reales, con temperatura corporal normal, con la solidez de algo que existe en el mundo físico. Ya nos conocemos, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él se giró completamente hacia mí, estudiando mi rostro con ese interés clínico que los médicos reconocen en otros médicos. Pero no era interés médico, era otra cosa. Como un científico observando a un conejillo de Indias particularmente interesante. Sí, doctor Ricardo, respondió, voz tranquila y bien modulada. Usted hizo un buen trabajo esa noche. El mundo alrededor seguía girando. La chica de la caja llamaba al siguiente cliente. El niño había obtenido el chocolate y dejado de llorar. La señora del aceite salía cargando sus bolsas. Nadie nos prestaba atención. A nadie le parecía extraño que un médico forense estuviera conversando con un hombre que él había examinado muerto 2 meses atrás. Usted estaba muerto, dije, bajo, tratando de mantener cierta compostura. Yo lo examiné. Usted estaba muerto. Aquello no era exactamente un cuerpo, explicó, con la misma tranquilidad que se usa para discutir el clima. Era en forma de tránsito. Nosotros probamos estructuras, procesos de ruptura, observamos las reacciones de quien mira. Nosotros. Él dijo nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Inclinó la cabeza ligeramente, como quien decide cuánto vale la pena revelar. Llámelo como quiera. Investigación, misión, ajuste de parámetros. Para usted, doctor, es más seguro pensar en gente que sabe manipular evidencias y memorias. Llevamos mucho tiempo haciendo esto. Décadas, siglos tal vez. Usted no es el primero en notar las inconsistencias. Mi estómago se revolvió. ¿Entonces todo fue mentira? ¿El accidente, los documentos, la hermana? No mentira. Solo escenificación. Simulación de eventos humanos para recopilar datos sobre cómo reaccionan ustedes. El accidente fue real en el sentido físico, doctor. El coche fue destruido de verdad. Los documentos pasarían cualquier verificación oficial. La hermana existe en los registros hace años, pero sí, todo fue construido para ese propósito específico. ¿Qué propósito? Dio algunos pasos hacia la salida, indicándome que lo siguiera. Obedecí.
todavía sosteniendo las bolsas de la compra como si fueran anclas para la realidad. Salimos a la acera. El día estaba claro ahora, sol fuerte, personas pasando apuradas en sus vidas normales. «Ustedes están siendo estudiados», dijo, deteniéndose cerca de un árbol. «La humanidad, digo, no de forma hostil, antes de que imagine invasiones o conspiraciones de película, solo observación, recolección de datos, entender cómo ustedes procesan lo imposible, cómo lidian con contradicciones en la realidad, quién acepta, quién resiste, quién enloquece. ¿Y yo? ¿Por qué no borraron mi memoria como hicieron con Julio?» Él sonrió de nuevo, más genuino esta vez. «Porque usted es interesante, doctor. La mayoría de las personas que ven lo que usted vio simplemente aceptan la versión oficial después de cierta presión. Reescriben sus propias memorias inconscientemente, buscan explicaciones racionales, acaban convencidos de que no vieron lo que realmente vieron. Pero usted escribió esa lista a mano, la guardó en el bolsillo, la revisó obsesivamente. Su resistencia cognitiva está por encima de la media». «Resistencia cognitiva», repetí, la expresión sonando demasiado artificial. ¿Esto es algún tipo de experimento? ¿Ustedes eligen personas y destruyen sus vidas solo para ver cómo reaccionan? No destruimos, doctor. Solo ofrecemos opciones. Usted puede seguir cuestionando, investigando, tratando de encontrar otros casos. Algunos hacen eso. Montan teorías, crean redes de contacto, pasan el resto de su vida buscando pruebas. O usted acepta que hay cosas que no pueden ser completamente comprendidas con las herramientas que ustedes tienen ahora. Cambia de área, se va a un lugar más tranquilo, vive una vida razonablemente serena, lejos de casos como este. Fue en ese momento que dijo algo que me hizo darme cuenta de cuánto sabían sobre mí. «Cambie de área, doctor. Váyase al interior, tal vez Tigre, donde las cosas todavía obedecen a lo que ustedes llaman natural. Este tipo de caso no es para todos. Y honestamente, usted ya ha sufrido demasiado». Él sabía sobre Tigre, sabía sobre el apartamento que yo había visitado, y entonces dijo, con una suavidad que dolía más que cualquier amenaza: «Su hijo, en la UCI, hace 11 años, ese monitor que pitó de forma irregular durante 3 minutos antes del fallecimiento final, ¿se acuerda?». Recordaba. Claro que recordaba. Era la imagen que me despertaba de madrugada, el sonido que oía cuando permanecía demasiado tiempo en silencio. Usted se quedó mirando ese monitor, implorando mentalmente para que volviera al ritmo normal. Y por un momento, muy breve, pareció que iba a volver. Una fluctuación extraña en los números, un parpadeo de las luces que no seguía el patrón esperado. Pero los médicos dijeron que era solo un fallo en el equipo. Mi voz salió ronca. ¿Era un fallo? No sé, doctor. No estaba allí, pero usted sabe en el fondo que había algo mal ese día también, algo que no encajaba. Y esa duda nunca lo dejó en paz. Tenía razón. Siempre hubo esa duda pequeña, enterrada, que nunca supe nombrar. ¿Por qué me está contando esto? Porque usted merece entender que no es debilidad o locura cuestionar lo que ve. Es solo que ustedes viven en una realidad más compleja de lo que los libros de texto admiten. Y algunos de ustedes, los más atentos, pagan el precio de ver las grietas. Extendió la mano, no para estrechar la mía, sino para entregar algo. Una tarjeta blanca, sin nada escrito, completamente lisa. Si algún día decide que quiere entender más, sostenga esto y piense firmemente en querer respuestas. Alguien se pondrá en contacto, pero piénselo bien antes, doctor, porque una vez que usted cruza ciertas puertas, no hay vuelta atrás. Tomé la tarjeta. Estaba caliente, como si hubiera estado en su bolsillo por horas, y tenía una textura extraña, ni papel, ni plástico, algo intermedio. ¿Y si simplemente
Tiro esto. Entonces vaya a Tigre, trabaje con dictámenes técnicos, viva una vida tranquila. No hay nada de malo en esa elección. La mayoría elegiría eso. Comenzó a alejarse, llevando la botella de agua, caminando en dirección contraria a la que yo había venido. Lucas, llamé, aunque no sabía si ese era realmente su nombre. Aquel cuerpo en la mesa. ¿Qué pasó con él después? Se detuvo, miró por encima del hombro. Fue reabsorbido. Volvió al estado de donde vino, como todo lo que nosotros creamos cuando ya no sirve, y luego simplemente giró la esquina y desapareció en el flujo de peatones. Me quedé parado allí, sosteniendo mis bolsas de supermercado en una mano y esa tarjeta imposible en la otra, mientras el sol de la tarde de sábado seguía brillando sobre Buenos Aires como si nada extraordinario hubiera sucedido. Tiré la tarjeta 3 días después. Al menos lo intenté. La puse en la basura de la cocina junto con cáscaras de fruta y envases vacíos. Al día siguiente, cuando fui a verificar, estaba sobre la mesa del salón, limpia, seca, como si nunca hubiera sido desechada. Intenté rasgarla, pero el material se resistía. Intenté quemarla con un encendedor y la llama simplemente se apagaba cuando se acercaba. Al final, la guardé en un cajón del dormitorio, debajo de ropa vieja, e intenté olvidar que existía. Pero claro que no pude olvidar. Finalicé la compra de la casa en Tigre 3 semanas después del encuentro. Una construcción simple de una sola planta, con 2 dormitorios y un jardín pequeño que no tenía la menor intención de cuidar. Lo más importante era la distancia. 60 kilómetros de Buenos Aires, lo suficientemente lejos para sentir que estaba comenzando de nuevo, lo suficientemente cerca para no parecer que estaba huyendo del país. La mudanza fue rápida, tenía pocos muebles, pocas pertenencias. La mayor parte de mi vida adulta había sido dedicada al trabajo, y el trabajo no deja mucho espacio para acumular cosas, libros médicos, algo de ropa, el ordenador, documentos importantes, todo cupo en un camión pequeño. Comencé a trabajar remotamente, haciendo dictámenes técnicos para bufetes de abogados, consultorías puntuales sobre casos médico-legales que no requerían mi presencia física. Era un trabajo solitario, burocrático, seguro, exactamente lo que necesitaba. Hoy, mientras grabo esto, ya han pasado 4 años desde aquella noche en el IML de la Paternal y desde la tarde en que encontré a Lucas en Villa Crespo. Mi rutina, por fuera, parece tranquila. Me despierto temprano, alrededor de las 6, incluso sin necesidad. Hago café demasiado fuerte. Lo tomo en el porche mirando el movimiento de la calle principal de Tigre. Camino por la plaza, donde los ancianos juegan a las damas y las madres llevan a los niños pequeños al parque. Atiendo mis casos por videoconferencia, correos electrónicos cuidadosamente redactados con análisis técnicos que no exigen que toque ningún cuerpo. Ceno solo. Generalmente, algo simple que no requiere mucho esfuerzo. Leo antes de dormir. Libros. De historia, biografías, novelas policiales sin nada sobrenatural. La gente aquí me ve como el médico jubilado de la capital. Educado, reservado, un poco cerrado pero servicial cuando es necesario. Algunos vecinos intentaron entablar una conversación más íntima al principio, curiosos sobre por qué un hombre solo de mediana edad elegiría Tigre. Inventé historias vagas sobre querer paz, sobre la presión del trabajo en Buenos Aires, sobre aprovechar los años que quedan a un ritmo más tranquilo. Aceptaron sin cuestionar mucho. Después de todo, mi historia no es inusual. Mucha gente de la ciudad grande se muda aquí con exactamente ese discurso, pero por dentro nunca salí de esa sala 3. Cada vez que entro en un consultorio médico para alguna consulta de rutina, mi mirada examina automáticamente al médico. Busco simetrías demasiado perfectas, ausencia de marcas naturales,
Esa sensación de que algo está ligeramente mal, aunque técnicamente sea correcto. En la fila del banco, en el supermercado, en la panadería de la esquina, observo rostros. Intento identificar quién es real y quién puede ser como Lucas. Porque después de que usted ve la grieta en la realidad, ya no puede dejar de buscar otras. Duermo con puertas y ventanas cerradas con llave. No porque crea que eso impedirá que entre cualquier cosa que realmente quiera entrar, sino porque el ritual me ayuda a mantener un sentido de control, de orden, de que existe una línea entre el adentro y el afuera, lo seguro y lo peligroso. Es ilusorio, lo sé, pero las ilusiones útiles son todo lo que nos queda cuando la realidad se muestra más flexible de lo que nos gustaría admitir. De vez en cuando me despierto de madrugada con la sensación nítida de que hay alguien observando desde la esquina del cuarto. Enciendo la luz rápidamente. No hay nadie. Pero la sensación persiste, ese peso en el aire de presencia invisible, de estar siendo estudiado, catalogado, medido en alguna escala que no entiendo. Seguirán observándome. Me rendí demasiado pronto y dejé de ser interesante. ¿O será que todo este tiempo de paz fue solo parte del experimento? Ver cuánto tiempo tardo en bajar la guardia completamente. Ahora quiero hablar con usted, que está oyendo esto. Probablemente usted tiene más de 40, 50, tal vez 70 años. Ya vio bastantes cosas en la vida. Ya estuvo en hospitales, velorios, situaciones donde la línea entre vivo y muerto se vuelve extrañamente borrosa. Dígame una cosa, ¿alguna vez estuvo en un hospital donde los aparatos decían que alguien estaba muerto, pero algo dentro de usted juraba que la persona todavía estaba allí de alguna forma? ¿Alguna vez fue a un velorio y tuvo la sensación perturbadora de que el cuerpo en el ataúd no era exactamente la persona que usted conoció? Como si fuera una copia muy buena, pero le faltara algo esencial. ¿Alguna vez condujo solo de madrugada por una carretera desierta y por unos minutos tuvo la impresión de que el tiempo no estaba pasando correctamente? Como si usted estuviera atrapado en un loop, viendo las mismas señales, las mismas curvas, hasta que de repente algo se ajusta y usted se da cuenta de que perdió 20 minutos que no puede explicar. ¿Tiene recuerdos de infancia que involucren hospitales o lugares médicos que nadie cree cuando usted los cuenta? Cosas que su familia insiste que usted inventó o confundió, pero que usted sabe con certeza absoluta que sucedieron. ¿Alguna vez se cruzó con la misma persona en lugares muy distantes y épocas muy diferentes, siempre con la misma apariencia, sin envejecer, y cuando intenta investigar, descubre que no hay registros confiables sobre quién es realmente? Si alguna de estas preguntas movió algo dentro de usted, comparta en los comentarios. No para probar nada, no para convencer a nadie, sino para que otros adultos que también vieron lo imposible sepan que no están solos en esa incomodidad. Y si quieres seguir oyendo relatos así, de gente que lidió con la vida y con la muerte por décadas y aprendió que no siempre conseguimos explicarlo todo, suscríbase al canal y active las notificaciones, porque yo tengo la certeza absoluta de que lo que estaba acostado en esa mesa en 2019 todavía está por ahí, probando nuevas formas, creando nuevos accidentes, nuevas historias perfectamente documentadas y perfectamente imposibles, y eligiendo de vez en cuando a alguien para mantener lúcido, alguien que cargará ese conocimiento como un peso, como una maldición, como una responsabilidad que nadie pidió tener. Yo fui uno de esos elegidos. Y ahora vivo en esa cuerda floja entre aceptar que hay cosas más allá de mi comprensión y preguntarme constantemente si no estoy solo enloqueciendo poco a poco, creando patrones donde solo existe coincidencia. La tarjeta todavía está en el cajón. Hay días que
Pienso en tomarla, sostenerla firmemente y hacer lo que Lucas sugirió. Pensar firmemente en querer respuestas, ver quién aparece, qué tienen que decir, si existe alguna forma de entender completamente lo que vi esa noche. Pero siempre que me acerco a eso, recuerdo su tono cuando dijo: una vez que usted cruza ciertas puertas, no hay vuelta atrás. Y me pregunto si la paz mediocre que tengo ahora, con todas sus incertidumbres y miedos nocturnos, no es infinitamente mejor que cualquier verdad completa que ellos puedan ofrecer, porque la verdad, aprendí, no siempre libera. A veces solo te atrapa de formas diferentes, más profundas, más permanentes. Entonces me despierto temprano, hago mi café, camino por la plaza, atiendo mis casos, ceno solo. Mantengo la rutina, mantengo la ilusión de control y trato, día tras día, de no pensar mucho en el hecho de que en algún lugar, en alguna sala como aquella del IML, alguien está abriendo una camilla, levantando una sábana blanca y comenzando el mismo viaje que cambió mi vida para siempre. ¿Quién será el próximo elegido? ¿Será otro médico? ¿Será usted? No lo sé. Y esa es una de las pocas verdades absolutas que todavía consigo afirmar con certeza. Esta grabación termina aquí. Guardé copias en 3 lugares diferentes, físicos y digitales, esperando que al menos una sobreviva en caso de que decidan que hablé demasiado. Si usted está oyendo esto, significa que lo conseguí. De alguna forma, dejar un registro que ellos no pudieron borrar completamente. O significa que ellos permitieron que esto llegara hasta usted. En ese caso, bienvenido al experimento. Unos meses después de que terminé esta grabación, según consta en una nota anexa a este archivo, el doctor Ricardo Alberto Núñez desapareció de Tigre. No hubo violencia visible. La casa estaba en orden, sin señales de lucha, sin sangre, sin puertas forzadas. Los vecinos no notaron nada inusual, simplemente no fue visto más. El ordenador estaba encendido, con un documento abierto en el procesador de texto. Una sola frase, tecleada y no guardada. Decidí aceptar la invitación. La policía fue alertada por la propietaria de la casa después de 3 semanas de alquiler impago. Hicieron una investigación superficial. Lo clasificaron como desaparición voluntaria de adulto capaz, sin deudas, sin problemas legales, sin vínculos familiares fuertes. Solo otro hombre de mediana edad que decidió comenzar de nuevo en algún lugar desconocido. Los archivos del caso fueron archivados después de 6 meses. Oficialmente no hay nada extraño, no hay registro de incidentes policiales relevantes, no hay cuerpo. No hay crimen, solo consta que nada inusual fue identificado.